Yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Y es Rodolfo Schilling quien nos acompaña en esta ocasión. Y él maneja la programación neurolingüística dentro de su hacer, de sus terapias, de sus consultas y de sus cursos. Y él va a ser quien nos va a contar cuál es el tema que trae y por qué ha sido invitado a este proceso de los nuevos métodos de sanación para la humanidad, porque también hay alguna técnica como de ancestralidad y que se está manejando en Chile y que nació allá, entonces pues está dentro del contexto del Congreso. Bienvenido, Rodolfo, gracias. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, como tú bien dijiste, la base de mi trabajo es la programación neurolingüística. Sin embargo, siendo fiel a los principios básicos precisamente de la programación neurolingüística, yo la he ido enriqueciendo de mis otros saberes y aprendizajes. Y como tú mencionaste, llevo un camino ya de más de 6 años trabajando con ancestrología, que básicamente es una filosofía sistémica que tiene algunos puntos en común con las constelaciones familiares. Estudiamos la historia familiar y la forma en que ésta influye en nuestra vida. No tiene nada que ver con la conciencia. La gente puede no saberlo y estar siendo fiel a un sistema familiar que nos guía, que nos gobierna. Todo esto, complementado con la programación neurolingüística, arroja un set de herramientas, podríamos llamarlo. También podríamos llamarlo una cierta perspectiva de la realidad, que es muy enriquecedor. Y mi trabajo más que es poner estas herramientas al servicio del desarrollo de la conciencia. El concepto es conciencia activa. Un ser humano con una conciencia activa es un ser humano despierto, es un ser humano que se desarrolla, que crece, que aprende, consciente de sí mismo, que va creciendo cada día en sí mismo y en el mundo que le rodea. Es un gran trabajo, no es cosa de un día a otro. Y bueno, yo pongo estas herramientas al servicio de ese trabajo, para todo el que lo quiera aprender, conocer y vivenciar en términos terapéuticos también. ¿Y dónde ingresa la programación neurolingüística en los cursos que tú dictas? Mira, yo dicto un diplomado de programación neurolingüística que es en sí mismo una formación, un curso de formación. Ahora, tiene incorporado un poco también de ancestrología, ¿no? Es la estructura clásica. Hoy por hoy, normalmente los cursos de programación neurolingüística tienen entre 120 y 130 horas. El mío tiene 190, imagínate. Es que lo he cargado con esto, lo he enriquecido. Entonces es un diplomado bastante grande. Eso desde la perspectiva de la programación neurolingüística por sí misma. Tengo grupos de trabajo de desarrollo personal, se llaman básicamente, el nombre es grupos de trabajo conciencia activa, ese es el nombre. Lo que hacemos ahí es trabajar en el desarrollo, a ver, es que bien integral y bien completo, no se me hace tan fácil explicarlo en pocas palabras, pero proyectamos nuestra vida de la manera que quisiéramos vivirla y en la medida que vamos avanzando en ello, vamos topándonos con nuestros impedimentos, con nuestras limitaciones, con nuestras creencias erradas y vamos trabajándolo en el camino. Entonces, ¿qué tiene de especial esto? Es que esta modalidad permite que vayamos ganando confianza, vayamos ganando credibilidad en nosotros mismos, vayamos ganando fuerza, porque los éxitos nos fortalecen, los avances nos fortalecen. Entonces, en la medida que avanzamos, ganamos fuerza, ganamos seguridad en nosotros mismos y también conciencia de nuestra historia y de nuestra vida. Y vamos sanando en la medida que construimos una vida, la vida que queremos, digamos. Esa es la forma en que trabajamos.
Ahora, adicionalmente a esto, existen un montón de talleres pequeños, talleres de un día, talleres de mediodía, de unas 3 horas, con distintos formatos que enseñan a trabajar distintas cosas. Ahora, todos estos apuntan a que la gente tome conciencia de ciertos temas específicos y que a la vez la gente pueda llevarse de ese taller cuando se retira, cuando el taller concluye, alguna herramienta concreta, algún aprendizaje específico, algo que le va a servir, ¿ah?, para después en su vida. Entonces experimentamos belleza, experimentamos sanación, experimentamos despertares, ideas nuevas y nos llevamos herramientas concretas para la vida. Esa es la tónica general, independiente de los temas y de los puntos en los cuales se pone atención. Esa es la tónica general. ¿Qué es la programación neurolingüística, Rodolfo? Por favor, porque como estamos llegando con este congreso a la población que no conoce lo que es la medicina, que no conoce la medicina alternativa, ni estas técnicas vibracionales, ni estos métodos de sanación. Entonces vamos a poner en palabras de centavo qué es la programación neurolingüística y para qué, por favor. Muy importante, en realidad, que como trabajo con esto se me pasa por alto. Gracias por preguntarlo. La programación neurolingüística es esencialmente una terapia psicológica. Nace como un sistema terapéutico que nos enseña a trabajar con nuestra mente, a conocer sus leyes fundamentales y cómo funciona, cómo opera en la práctica. Trabaja desde una vereda muy diferente de la psicología tradicional. Eso es importante tenerlo claro. Y yo siempre cito un ejemplo que es muy didáctico. Imagínate que tú y yo vamos caminando por la calle, conversando de lo más tranquilos, y de una casa se sale un perro. Un perro que nos muerde a los dos, ¿ya? Entonces tú, ambos, digamos, vamos a la asistencia pública, qué sé yo, nos curamos nuestras heridas, y bueno, el cuerpo se sana rápido. Sin embargo, tú después de eso te vas a tu casa, te quedas muy tranquila y tienes perro, puedes tocar un perro, no te quedas con nada, ningún miedo, ninguna inseguridad, nada. Tranquila y todo pasa como si nada. Sin embargo, yo, en oposición a tu postura, empiezo a desarrollar un miedo a los perros, empiezo a sentirme cada vez más atemorizado porque ese dolor y ese miedo va creciendo en mí y de pronto, sin darme ni cuenta, después de algún periodo de tiempo, he desarrollado una fobia a los perros. La experiencia que tú y yo vivimos es la misma, en las mismas circunstancias, en el mismo momento. Sin embargo, yo he reaccionado distinto a como lo hiciste tú. Para ti se convirtió en un evento sin ninguna importancia y sin embargo para mí se convierte en una fobia. Entonces, el planteamiento básico aquí no es el siguiente, que lo que complica la vida de las personas no es la experiencia, sino lo que yo hago internamente con la experiencia. Es decir, ese es el proceso interno, es lo que ocurre en mi mente. La experiencia es información, solo eso. Información. Lo que yo hago con esa información en mis procesos internos es lo que determina mi resultado. En tu caso, según el ejemplo, vives en paz, tranquila y sigues amando a los perros. Y en mi caso, desarrollo una fobia y me arruino un aspecto de mi vida producto de este miedo. ¿Te fijas? Entonces, la programación neurolingüística estudia el proceso interno. ¿Qué hago para construir esa representación interna de la realidad que me hace la vida más difícil? Hay una estrategia mental para generar traumas, hay una estrategia mental para generar miedos, hay una estrategia mental para aprender, por ejemplo, hay otra para no hacerlo, hay una estrategia mental para enamorarse, hay una estrategia mental para dejar de amar, en fin, así. Y todo eso está en nuestro inconsciente. La programación neurolingüística estudia todo eso y trabaja desde lo abstracto de los procesos internos. Por eso que es tan rápida. Lo que estoy entendiendo, y tú me reafirmas o me enseñas, es que existen unas situaciones, de acuerdo a esas situaciones, cada ser toma un resultado, siendo la misma situación para todos, pero hay un resultado
que ese resultado también está en el inconsciente y que hasta que no lo detectemos, no vamos a poder tener una solución sobre esa situación. Y aquí entonces lo que te entiendo es que somos como estratégicos. Y esa estrategia también puede llegar a ser como una estrategia negativa, porque es que así es que entiendo que vivimos la vida. Bueno, desde la perspectiva de la programación neurolingüística, no existe nada que sea negativo. Todo obedece a un propósito. En el caso del ejemplo que usé hace un momento, el desarrollo del miedo tiene como propósito final la supervivencia. Es una estrategia de supervivencia. Y los seres humanos nos basamos precisamente en eso, en la supervivencia, en distintos aspectos y de distintas formas, porque vivimos en sociedades, entonces, por ejemplo, la supervivencia social es importante, la supervivencia en las relaciones amorosas, la supervivencia en las relaciones familiares, la supervivencia en el trabajo, en lo laboral. Entonces, no solamente tiene que ver con el concepto de la vida y la muerte en sentido de la muerte en el cuerpo físico. Supervivencia emocional, supervivencia psicológica, supervivencia social. ¿Te fijas? Entonces son varios aspectos. Y todas estas estrategias mentales están al servicio de la supervivencia. Ahora, todo esto está gobernado por nuestro cerebro reptiliano. En el sistema límbico está básicamente lo que tiene que ver con la supervivencia. Entonces necesitamos garantizar la supervivencia, lo cual significa, paradójicamente, que se anulan las posibilidades de alcanzar la real felicidad. Es decir, estas estrategias garantizan la supervivencia y al mismo tiempo garantizan que no voy a ser feliz. Es paradójico y es muy loco, pero la felicidad implica soltar. La felicidad implica relajarme y confiar. La felicidad implica unas creencias básicas en que el mundo es benévolo, en que el mundo es amoroso, en que el mundo es... Y eso pertenece al siguiente paso de nuestra evolución. No a la evolución, a los estados más primitivos. En esos estados más primitivos yo mato o muero, ¿verdad? Entonces, es allí donde nosotros estamos moviéndonos en nuestro cerebro reptiliano. Es allí donde están radicadas todas estas estrategias de supervivencia, y por eso es que yo digo que garantizan la supervivencia, pero no la felicidad. ¿Te fijas? Tenemos que evolucionar, tenemos que ir un paso más lejos, y en eso consiste todo esto. Bueno, aquí me queda un poco de confusión. Vamos a depurar un poquito esta información, porque sí, cuando estamos hablando de supervivencia, yo, dentro de lo que he podido ver, analizar y enterarme, es que más del 99% de la población mundial está en supervivencia. Y cuando hablo de esa supervivencia, pues está por un lado, pues tratando de sobrevivir con lo que se tiene y con lo que se puede. Porque es que como este congreso está llegando a una franja poblacional macro, que es pues la mayoría, entonces ciertas actividades, tanto como el trabajo, la política, la educación, pues corresponden a una franja piramidal elite. Entonces, el resto de la población en cierta forma pues está en supervivencia. Pero ahí también, llevándolo al tema que tú traes, se me ocurre pensar que esa supervivencia, dentro de ya los cánones establecidos, podríamos contemplar que, por ejemplo, hoy en día con tanto estereotipo que se está dando, por ejemplo, esa supervivencia, yo como mujer, que ya pasó los años jóvenes, ya no está en edad de merecer, entonces pues ya está con 60 y pico de años, y eso emocionalmente, entonces uno ya empieza a decir, no, pues ya de mercado, está fuera del mercado, ya todo se ha caído, entonces por ley de gravedad salen las canas, las arrugas, y entonces ahí también está como esa supervivencia de querer postergar ese envejecimiento, por un lado. Por otro lado, la autoestima, muchas personas y muchos niños de 12, 14 años con una autoestima en el piso, con un nivel de suicidios increíbles por este proceso de supervivencia.
el éxito laboral donde solo unos 4 que son bien brillantes pueden llegar a tener el éxito, entonces los otros nos sentimos como en cierta forma fracasados o frustrados. Tendría que ver cómo esas dos connotaciones, por favor. Bueno, básicamente tú bien lo ilustras, ¿eh? Lo ilustras muy bien, la supervivencia desde una perspectiva social y desde una perspectiva íntima. Cuando hablas de, por ejemplo, el paso de los años, eso tiene que ver con uno mismo, ¿verdad? Con los propios procesos internos, ya no con el exterior. Con cómo me veo, cómo me aprecio, qué imagen tengo de mí. Eso determina la forma en que yo voy a vivir mis procesos naturales de la edad, como tú lo decías. Porque si yo estoy con mi conciencia puesta en el cuerpo, que está destinado al deterioro, ¿verdad? En teoría no debiera, pero solo en teoría, porque en la práctica el cuerpo entra en procesos de deterioro que son naturales y son muy conocidos. Si mi conciencia está puesta en el cuerpo, en la exteriorización, entonces, claro que me voy a angustiar y me voy a complicar cuando yo vea que mi cuerpo está empezando a fallar, que me aparecen dolores que nunca había tenido, que ya no tengo la fuerza de antes, ni el vigor, ni las ganas, mis equilibrios hormonales van cambiando en hombres y mujeres. Entonces, ciertamente ya no soy el mismo de hace 30 años. Por lo tanto, si mi conciencia está puesta afuera, está puesta allí, claramente voy a empezar a pasar por procesos que tal vez podrían llevarme a la depresión, porque me doy cuenta de este deterioro, lo veo y trato de neutralizarlo, lo niego, en fin. Cuando yo tomo conciencia del ser que soy, o no siendo tan pretencioso, me embarco en el proceso de descubrir quién soy, más bien. Entonces mi conciencia se pone en otro plano de lo que yo realmente, de mi vida, de lo que soy. Yo tengo un cuerpo que es un vehículo. Yo no soy este cuerpo. Y este punto es muy importante. Yo he creado este vehículo para manifestarme en este plano. Si yo tengo la conciencia de eso bien internalizada, entonces puedo estar bastante más tranquilo. Porque los vehículos tienen una fecha de creación y una fecha de caducidad, son finitos. Todos los vehículos, todo tipo de vehículos. Pero yo no, ¿te fijas? Pero eso requiere una conciencia del yo diferente, requiere de ciertas creencias, de incorporarse estas creencias que no están al alcance de todo el mundo, porque cuando miramos hacia afuera, esto que estamos hablando en este instante no está por ningún lado. Todo habla del deterioro, todo habla de lo material, todo habla de la exteriorización del ser, de la conciencia. Y esa es una trampa. A no ser que veamos afuera el espejo de lo que somos. Ahí empezamos a mirar mejor, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva de lo individual, la supervivencia real está en reconocerme, en darme cuenta quién verdaderamente soy, o embarcarme en el proceso de descubrirlo. Pero yo sé, llega un punto en que yo ya sé que no soy esto, soy mucho más que esto. Entonces eso es radical, es básico. Y si extrapolamos este mismo concepto a mi vida social, y hablo de mí, pero en realidad estoy hablando de todos nosotros, si incorporamos el concepto de que somos más que este vehículo a la vida que vivimos afuera con los demás, entonces las prioridades empiezan a cambiar. Hay cosas que dejarían de importarme, ¿verdad? Ya importaría bastante menos cuánto tengo en la cuenta bancaria, a pesar de que sí es importante, porque el dinero es una energía que fluye, es una energía que es un indicador también de varios procesos personales. Sin embargo, no vivimos para eso. Es una energía al servicio de un proceso, es una energía al servicio del avance y del crecimiento. Esa perspectiva es un poco más interesante, ¿no? Ahí me das pie para tocar este tema, porque
porque es que si contemplamos la energía del dinero desde este punto de vista, pues volvemos a la pirámide, que es la punta de la pirámide, pues está exitosa económicamente, pero entonces la base poblacional del universo, lo que vemos en noticias y que eso es lo que vemos, ¿cómo es lo que no vemos? Y entonces ahí entraríamos como en ese concepto pues, de ser un título de película, pues en busca de mi interior, porque ¿cómo hacemos entonces esta franja grupal del universo que no somos prósperos? Y eso, una gran cantidad, pero muchos viven en la miseria. ¿Cómo haríamos para que pudiéramos contemplar la posibilidad de que todos tuviéramos un poquito mejor de opciones? ¿Sabes qué? Yo creo que para esto es muy importante el trabajo que tú estás haciendo, este mismo congreso. Porque, ¿a qué me refiero? A que tenemos que cambiar nuestra conciencia, tenemos que aprender, tenemos que educarnos. Tenemos tantos conceptos errados, vivimos en fantasías y tenemos que empezar a cambiar eso. Entonces, yo le diría a la gente, apague su televisor, señora. Señor, deje de ver el noticiario. No se trata de no estar informado de lo que pasa. Estar informado es útil. Pero ¿hasta dónde estoy informado o hasta dónde me estoy metiendo en un mundo de, yo le llamo de condicionamiento mental? Yo hablo de hipnosis colectiva, ¿sabes? La publicidad, los deportes, el alcohol, las drogas, el sexo, en fin, el temor de los asaltos, de los secuestros, el miedo, en general el miedo por un lado y la evasión y el placer por otro. No estoy diciendo que el placer sea malo, al contrario, el ser humano debiera vivir en el placer, pero no como generalmente se entiende. Porque si volvemos aquí, conectamos con el punto anterior, cuando estamos aquí en el cuerpo, solamente en la exteriorización, el placer se convierte en es como un callejón sin salida que nos atrapa. Sin embargo, cuando estoy en conexión con el ser, entonces la cosa cambia. El placer tiene otra fuente, tiene otro origen. ¿Te fijas? Es más, es de plenitud. El placer verdadero, de hecho, no necesita la interacción sexual, es plenitud absoluta. Ya, hecha la aclaración. Volvemos entonces a lo que te estaba diciendo. Cuando estamos viviendo de la forma que habitualmente lo hacemos, estamos condicionados, estamos hipnotizados, nos dicen qué pensar, nos dicen qué creer, nos dicen cómo procesar la información, nos dan una serie de pautas de qué es la realidad, pero lo cierto es que ni siquiera lo pensamos, no nos cuestionamos si aquello que nos dicen es real o no. Si uno mira televisión con un ojo crítico, se va a dar cuenta que lo que te están entregando no es solamente información, también te están diciendo cómo procesarla, te están diciendo cuáles son las conclusiones que tú debes sacar y con qué te debes quedar. Por lo tanto, no estás siendo libre para elegir. Ni siquiera sabes si eso que te entregan es real o no. ¿Te fijas? Entonces, mientras vivamos en esa hipnosis colectiva de la cual yo te hablo, estamos impedidos de acceder a esta verdadera información, que es lo que tú estás haciendo. Y reitero, eso hace que tu trabajo sea tan importante, porque este congreso permite despertar un poco y conectar con otra información que es mayor, que es más profunda, que es más real. Entonces, cuando yo conecto con la realidad de quién soy, entonces puedo recién empezar a vivir. ¿Te fijas? Cuando hablas de esa conciencia activa, tendría que ver con lo que estamos hablando. Pero Sí, entonces claro. quiere decir que pues la gran masa poblacional del universo, ¿estamos dormidos? Mira, hay quienes dicen que sí, que efectivamente estamos dormidos. Hay otros que dicen que estamos muertos. Estamos directamente muertos, viviendo una ilusión de muerte constante. Totalmente. ¿Por qué? Porque nos sentimos desconectados, porque creemos que estamos solos,
porque no nos damos cuenta que en realidad formamos parte de un todo de manera íntima. No así como una filosofía popular o algo subjetivo y etéreo. No, 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 no. De manera íntima y profunda. Lo que está sucediendo en Júpiter tiene importancia en la forma en que yo estoy viviendo, influye en la forma en que vivo. Lo que sucede en la otra parte del mundo también condiciona mi vida. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Estamos gobernados por fuerzas y energías y conciencias que no vemos, de las cuales no somos conscientes. Y pensamos que son nuestras propias ideas, que son nuestros propios razonamientos, que son nuestras propias conclusiones. Pues la verdad es que no es así. Estamos influidos desde fuera. Cuando somos conscientes de la intimidad de todo, de la unión, de la conexión, entonces empezamos a vislumbrar un poco más de esta realidad de la que estamos hablando. Bueno, aterrizando un poco, por ejemplo, hablemos algo como práctico. Si yo tengo un tic, por ejemplo, carraspeo, me duele la oreja y me la rasco siempre, tengo algún tic, alguna fobia, todo eso, y que todos tenemos algo, ¿no? Que de pronto... Sí, claro, todos tenemos algo, sin duda. Que a veces la puedo disimular o tener la maña escondida, pero que la tengo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya esa maña o esa fobia es tan relativa, tan visible? ¿Qué alternativas tengo yo para ir a mi inconsciente a dos cosas? Uno, a reconocerla y buscar el origen de eso, por un lado, y por otro lado, ¿qué hago para quitarla? Porque nadie está contento con sus propias taras. Sin embargo, hemos aprendido a vivir con ellas paradójicamente, y las cuidamos y las protegemos, fíjate. Es muy loco, pero es verdad. Los seres humanos cuidamos nuestros miedos, los protegemos. Y aquí conectamos con lo otro que yo te decía hace un rato, que tienen que ver con estrategias inconscientes de supervivencia. Por eso es que cuidamos los miedos. Por eso es que cuidamos nuestros traumas. Los protegemos, vivimos para protegerlos. Ahora, ¿qué hago con esto? Yo no quiero vivir con este miedo, yo no quiero vivir con esta inseguridad, yo no quiero vivir con estos traumas o esta fobia. ¿Cómo lo hago para librarme de ella? Primero, entender que los miedos son como una nube de humo. Es como una gran nube de humo. Tú la puedes ver muy grande, pero en realidad se disipa. Cuando tú conectas con el punto de origen y tomas la conciencia necesaria, te das cuenta de qué hay detrás de ello, cuál es la estrategia de supervivencia que gobierna este miedo, entonces el miedo se puede disipar. Los miedos están ahí porque están sirviendo para algún propósito. Si detectamos ese propósito y nos hacemos cargo de eso, entonces podemos liberarnos de este miedo. Ahora, ¿cómo lo hacemos en la práctica, verdad? Una de las herramientas son nuestras emociones. Préstale atención a las emociones. Te decía que entonces las emociones pueden ser una herramienta útil. No para que gobiernen nuestra vida, sino todo lo contrario, para que nos muestren lo que está en el inconsciente. Toda emoción tiene un significado y tiene un propósito. Viene a decirme que tengo que hacerme cargo de algo, de lo cual estoy huyendo. Viene a decirme que debo cambiar una cierta perspectiva, un punto de vista. La emoción trae un mensaje. La emoción es un mensajero. Cuando yo la tomo en esos términos y soy capaz de dilucidar cuál es ese mensaje, entonces puedo hacerme cargo de mis propios temas. Y cuando me hago cargo de mis temas, los míos también se empiezan a diluir solos. Cuando dices que que me acuerdas de que en este caso del Congreso, quienes son los invitados no somos nosotros, sino los invitados son precisamente las técnicas. Nosotros los terapeutas somos los mensajeros para llevarles a ustedes
la información de lo que cada técnica es y de qué se puede lograr con esto. Viene a mi cabeza ahorita el tema del miedo que estamos hablando, y eso permite que muchas personas digan, ah, pero es que yo soy así, y entonces se queda ahí cómodo. Ahora, cuando hablo de ese cómodo es que, pues, bajan su autoestima, se convierte un poco en NN, tiene un perfil bajo, y los deja cómodos ahí, tranquilos, invisibles. Y Claro. otro que quiere realmente superar y entonces está buscando, pero que no encuentra, que ha buscado de pronto una técnica y otra, y que no ha logrado superarse a sí mismo. ¿Qué hay? Mira, es muy importante lo que tú acabas de decir porque esto se da con mucha frecuencia, es muy común. Esto de que uno dice, no, mira, yo soy así. Yo naturalmente evito ciertas cosas, naturalmente tengo inclinación hacia otras y no soy capaz entonces de darme cuenta de que estoy gobernado por los miedos. Entonces, como tú muy bien lo dijiste, decimos, yo soy así. Todo ser humano es una manifestación plena de la divinidad. Eso es muy importante que lo tengamos claro, como, al menos como concepto. Imagínate un sol pleno y total, un sol que emite un rayo, solo un rayito, y ese rayito se materializa en este vehículo físico, en esta dimensión, en este plano de existencia. Pero ya dijimos que yo no soy este vehículo, ¿verdad? Porque soy mucho más que eso. Yo, tú y todas las personas que están viendo esto, que están escuchando, tú eres un sol pleno de vida. Y lo que ves cuando miras al espejo es un rayito de manifestación que no representa lo que ese sol es. Este concepto, aunque sea intelectualmente, es muy importante que lo incorporemos, porque apunta a lo que tú dices. Yo no soy mis miedos, tampoco soy las mañas y las costumbres buenas y malas que tengo, tampoco soy el carácter y la personalidad que tengo. Eso forma parte de ese pequeño rayito que se manifiesta en este plano de existencia. Yo en realidad soy ese sol pleno y total, total. Como dice Fresia Castro, la creadora del método de activación interna de la glándula pineal, dice, la luz no combate, actúa por presencia, solo es. Entonces, los miedos vendrían siendo como pequeñas sombras, ¿verdad? Pero la luz no la combate. No hace falta, solo es. Tú en una habitación oscura enciendes una luz y ya no hay oscuridad. No necesitas combatir la oscuridad. Necesitas conectar con tu luz. Eso es muy ilustrativo, ¿te fijas? Viene a mi memoria en este momento Juana de Arco, Joan de Arc Matías, que fue mi maestra cuando estudié programación neurolingüística. Okay. Mi hijo debía tener unos, no sé, 16 años, hace ya muchos años. Mi hermana también tomó los cursos, hicimos pues PNL, hicimos mapas mentales, hicimos lectura rápida, y en ese momento también yo le daba mucha información a mi hijo, hicimos método Silva, hicimos los seminarios Caminos, y mi hijo siempre estaba molesto porque me decía que eso no sirve para nada. Entonces se molestaba por los cursos a los que yo lo llevaba. Pero hoy en día, 15 o 20 años después, pues Mateo, mi hijo, es publicista, es diseñador gráfico, le gusta tatuar, y es el patrocinador oficial de este congreso, es el diseñador de toda la parte publicitaria.
trabaja independiente y la verdad yo lo veo grande, potencial. Cuando yo hablo con él, yo miro y digo, wow, todo eso que se sembró atrás aparentemente no servía en ese momento, pero cuando se ve la estructura, el peso que tiene en toda su estructura, se nota, y en mi caso personal también con tantos cursos que he tomado, inclusive hace 2 años tomé unos cursos con unos líderes, les hablo aquí de esto porque son 2 conferencias que ustedes deben tomar, no se las pierdan, que yo con estos líderes tomé unos seminarios en donde terminé volviendo a caminar sobre el fuego porque ya lo había hecho, pero terminé rompiendo tablas tipo karate y yo cuando estando todavía en el curso yo decía, no me la creo, es que no me la creo, y hacían el ejemplo y yo decía, yo no voy a ser capaz de hacer eso. Lo hice facilito. Y después rompimos una varilla de construcción con la garganta aquí, con esta parte tan frágil. Después de que yo hice doblar la varilla, la verdad que yo todavía hoy no me lo creo, porque es increíble, pero yo decía, si uno hace esto, uno es capaz de cualquier cosa. Entonces, esas conferencias son de Javier Niño, que es un líder transformacional, y de Olga Lucía Cano, que es una coach life. Ellos tienen cada uno separado su conferencia y ellos llevan también a las personas a ir al siguiente nivel. Entonces aquí, Rodolfo, ¿qué logra una persona cuando toma los cursos contigo? ¿Cuál es el que se llevan, como me estabas diciendo? Pero entonces cuéntanos contigo qué nos vamos a llevar cuando una persona tiene acceso a tus entrenamientos o a tus consultas. Mira, lo que la persona se lleva... Mira, básicamente, para responder tu pregunta, quiero aclarar un poco para la gente que nos ve, ¿no es cierto? Esto que tú acabas de decir, esto de que caminaste sobre el fuego, que quebraste tablas al estilo del karate, que doblaste una varilla con una parte tan blanda y delicada como la base de tu cuello, una varilla metálica de construcción. La gente que escucha esto podría decir, no, no le creo, no puede ser. La verdad es que cuando hacemos, a ver, eso es una pequeña manifestación en lo físico de que el ser humano es mucho más que este vehículo. El ser humano es realmente un ser pleno. Y todos los entrenamientos que hacemos, todos los estudios, todos los trabajos personales tienen un solo destino: reconocer esa condición de nuestra naturaleza, reconocer quiénes somos. Ese es el destino final. En distintos aspectos, ¿no es cierto? Vamos avanzando por acá, después avanzamos por aquí y vamos creciendo. Todos los entrenamientos apuntan a eso, a liberar nuestra conciencia. Mis seminarios, mis talleres, mis grupos de trabajo, mis diplomados, todos entregan básicamente información, por un lado, para que las creencias que tenemos respecto de nosotros mismos y de cómo funciona el mundo se vayan actualizando, que vayamos tomando conciencia de quiénes somos, que vayamos aprendiendo cómo funciona nuestra mente y utilizar esas condiciones naturales en nuestro favor. Porque la gente siempre me dice, oye, yo quiero cambiar estos hábitos, y un simple hábito y no puedo hacerlo. No, porque no estás usando las estrategias de tu mente a tu favor. Sin darte cuenta, las usas en tu contra. ¿Te fijas? Entonces, educar en el fondo es la idea. Y junto con esa educación que rectifica la perspectiva, entregamos herramientas prácticas concretas, técnicas de cambio, técnicas de aprendizaje, técnicas que nos potencian, prácticas concretas, simples, de utilización en el día a día. Podría decirse que es un lavado de cerebro. Algo Bueno, si tú lo quieres llamar así, podría ser, porque apunta básicamente a cambiar aquella programación
hipnótica de la cual hablábamos hace un rato, y restaurar la perspectiva real de quién soy, son las preguntas básicas que todo ser humano se hace en la adolescencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Ponerlo a uno en esa línea de conciencia, en ese eje que soy el yo, el ser, en conexión con la fuente. Y ojo que aquí no estamos tocando ningún concepto religioso ni nada parecido. Tampoco estamos hablando de filosofía ni de metáforas. Estamos hablando de realidades concretas, objetivas. La gente a veces cree que esto es una filosofía, que estamos hablando en metáforas. Pero en la realidad no. Son realidades prácticas y concretas. ¿Cómo hace una persona para darse cuenta que le caería bien una inmersión dentro de la programación neurolingüística? Mira, la respuesta es bastante simple. La pregunta, yo la puedo responder a través de una pregunta. ¿Tu vida es perfecta? ¿Tienes una vida realmente perfecta sin tener que adaptarte a ningún miedo, a ninguna inseguridad? ¿Eres consciente de tus limitaciones? Y si es que lo eres, ¿sabes qué hacer con ellas? Mientras el ser humano no sea pleno en forma absoluta, necesitamos aprender. Mientras no seamos plenos y totales, ilimitados, entonces siempre nos queda por aprender. Siempre tenemos que ir más lejos, siempre tenemos que desarrollarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué digo yo la programación neurolingüística? Porque la PNL es un set de herramientas muy poderosas al servicio de la vida, al servicio de la libertad, al servicio del autoconocimiento. Entonces, ¿a quién no le vendría bien, verdad? En este momento pienso que cuando hablamos como de ese éxito con el que arrancamos a hablar, pues es algo relativo de acuerdo a las personas Sí, claro. y también de acuerdo a los valores y a los parámetros y paradigmas de cada persona. Porque, por ejemplo, el éxito, yo he visto comunidades muy, muy pobres, inclusive he estado mucho tiempo también en muchos lugares de la selva y en tribus, y que es algo que me encanta, que me apasiona. Y yo veo a esta gente tan feliz y viven con la pata al piso en lugares que solamente son 4 palos y un techo y ese es su hogar y viven dichosos y yo los miro y digo, wow, cuánto tenemos que aprender de estos seres, ¿no? Entonces, entender que el éxito no está solo en el dinero o que no está solo en el conocimiento o en una posición. ¿Cómo entender el éxito para que también las personas a veces que sí están siendo exitosas se den cuenta que, por ejemplo, por no ser millonarios no lo son, o que por no ser el número 1 de la clase no lo son, porque en última sí son exitosos, solo que también esos paradigmas les hacen no reconocer y agradecer toda la grandeza que en ellos habita. Yo creo que la medida del éxito es concordante y coherente con la medida de tu felicidad. Así de simple. No importa lo que yo tenga, no importa mis logros incluso, no importa, ni siquiera importa cuánto he aprendido y cuánto me he superado. Si yo no logro ser feliz como una forma de vida, ojo, la felicidad no es que yo obtuve algo, no sé, mira, tengo un teléfono nuevo, ¿no es cierto? Y entonces soy feliz por eso y me dura 2 horas o una semana, no sé. Eso no es felicidad, eso es alegría. La felicidad es una forma de vivir. Si yo no soy feliz, entonces no soy exitoso.
Tan simple como eso. Así Traes lo veo yo. ok, traes a mi memoria una parábola y la quiero contar, una parábola del maestro Ocho, que habla de un hombre muy sabio en una comarca. Hay un rey, el rey un día sale de su reino y se encuentra este hombre sabio como un pordiosero y se siente compasión del pordiosero. Entonces le dice, oye, pobre hombre, pídeme lo que quieras. Entonces el sabio le dice, ojo con lo que me estás ofreciendo. El rey en su grandeza le dice, lo que tú quieras, pide. Entonces el hombre le dice, lléname mi palangana, la vasijita con la que pide comida, y le dice, lléname esto con tus tesoros. Y entonces el rey, pues eso lo ve muy simple, manda llenar la palangana con los tesoros, pero se da cuenta que cuando se pone el tesoro en la palangana del pordiosero, se desaparece, se esfuma y se esfuma y se esfuma y se consume la riqueza del rey. Entonces, en ese momento el rey, pues en su soberbia, se vuelve humilde y dice, tienes algo que enseñarme, que es, ¿de qué está hecha tu palangana? Y él le dice, está hecho de lo mismo que está hecha la mente humana, porque es insaciable. Nunca se da tiempo de darse cuenta y de agradecer y disfrutar lo que hoy en día tiene. Aquí la pregunta es, y con esta nos vamos, Rodolfo, ¿qué es la felicidad? Ay, perdóname, pero soy reiterativo en los conceptos a veces. Yo creo que la felicidad radica en la conciencia de quién yo soy, en la conciencia de esa conexión, porque la mente funciona como esa parábola tan sabia ilustra, porque se mueve desde el paradigma básico del miedo. Y el miedo nace en la creencia, en la fantasía de la muerte y de la desconexión. Por eso tengo necesidades, por eso quiero cosas, por eso mi mente es insaciable. ¿Qué pasaría si de pronto yo fuera consciente de que estoy en contacto con todo lo que existe? De que soy un ser realmente ilimitado. Por un momento soñemos, imaginemos. A ver, aquí sí invito a toda la gente que nos escucha a que deje volar su mente como un niño. Imagina por un instante que tú eres un ser ilimitado. Así tal cual, en el sentido más absoluto del concepto. Ilimitado. Yo soy aquí y también soy allá. Soy en todo lo que existe. Estamos jugando con la mente, estamos imaginando, ¿no es cierto? Si yo soy todo y me extiendo más allá de mi cuerpo y logro ser en plenitud, entonces, ¿qué necesidad tengo? Jugando este juego imaginario, ¿verdad? Extendiéndonos y expandiéndonos a la totalidad, entonces no necesito nada. Sanando el alma con amor es una página, un consultorio online que yo creé hace más de 15 años en el Facebook como una gratitud a Dios por haber salvado la vida de mi hijo en reiterativas ocasiones. Y yo llevo todo ese tiempo haciendo terapias online con unos resultados bastante hermosos y de hecho esas personas a las que he podido atender han trascendido en ese momento sus limitaciones y hoy en día están dedicados también al servicio de la humanidad. Es una cosa hermosa. Y la pregunta aquí es, ¿yo puedo tener acceso a la PNL, a terapias contigo, a consultas, a cursos? ¿Qué podemos tener con Rodolfo Schilling en cuanto a lo que tú desarrollas tan sabiamente y tan generosamente? Mira, terapias y talleres se pueden, y charlas, por supuesto, también se pueden dictar online.
y esa disponibilidad existe y lo hago también. Hay personas de todo el mundo que me contactan para realizar terapias y cosas, sesiones terapéuticas online. Y la verdad es que trabaja maravillosamente. Bueno, tú lo sabes también porque me lo acabas de contar. Conoces esa forma de trabajar, es un estilo de trabajo. Entonces, conectándose online conmigo, no necesitan viajar a Chile. Obviamente, un entrenamiento de formación y la enseñanza de las técnicas propiamente tal para poder aprender a manejarlas y aplicarlas en terceros, eso sí tiene que ser presencial. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, yo puedo entregarlo también por internet. Entonces, sí, la gente se puede contactar conmigo desde cualquier parte y va a ser bien recibida y van a tener la ayuda que necesitan, si es que lo quieren. Aquí me llega una pregunta así como al azar. Imagínate que, a ver, la pregunta va, yo conocí a un hombre en un multinivel, que tú sabes que el multinivel genera muy buen dinero, un hombre chileno, bien interesante el hombre. Y él decía que él quería comprarse una montaña. Pues el hombre se volvió multimillonario y se compró una montaña. Y se convirtió en un hombre, wow, con unos poderes, porque de origen chamánico el hombre debe ser muy famoso en tu país. El caso es que luego, a través del tiempo, pude tener acceso a volver a conectar con él y me encuentro un ser en una soberbia y en un curubito y allá en lo alto, como un, ¿cómo hace esa persona que trasciende sus limitaciones, supuestamente llega al éxito, para que no se endiose? Es que yo no puedo ser realmente exitoso, porque ya aclaramos hace un momento cuando hablamos de eso que el éxito no es acumular riquezas materiales. Eso es una de las manifestaciones del éxito, no es el éxito en sí mismo. Lo material es una de las manifestaciones, nada más. Si yo centro toda mi conciencia en eso, es porque no estoy en conexión, es porque estoy en la exteriorización de mi conciencia y no estoy en mí. Por lo tanto, sigue primando este miedo, producto de la conciencia inconsciente, de la desconexión. Y eso genera miedo. Cuando yo me siento desconectado, tengo miedo. Y cuando tengo miedo, necesito generar una gran armadura para protegerme de un mundo hostil. Y esas armaduras son máscaras, son imágenes, son también sugestiones hipnóticas para todo aquel que me ve, para convencer a los otros de que soy mayor que ellos, mejor que ellos. Y también me lo tengo que creer yo, porque tengo el miedo más básico y profundo. Es el miedo de estar desconectado. Esa es la única y verdadera fantasía de muerte. Y eso entonces, cuando eso gobierna mi vida, es que pasa lo que tú describías recién, justamente. Y no es solamente con el poder del dinero, sino del conocimiento, del proceso Claro. espiritual, tantos guías espirituales que hay hoy en día en Internet. Qué bueno que ha salido el tema porque no lo había podido sacar. Qué chévere, no lo había podido traer a colación en ninguna de las conferencias porque, y aquí voy a ser pues un poco fuerte, y es que hay muchos gurús, muchos sabios, Sí, claro. con un gran éxito espiritual, pero hoy en día tener acceso a una charla de ellos es altísima, no están en contacto, o sea, se elevaron, perdón caballeros, si ustedes tienen esa espiritualidad también puesta, entre más humildes como el Maestro Jesús, que tenía un aura de 2 kilómetros y eso permitía que cuando él decía, dejad que los niños se acerquen a mí, es porque esa aura, él tiene esa energía que atrae, que pega. Y entonces,
pues yo pienso que hay mucho gurú en este momento donde solamente para que escuches por internet una charla grabada, tienes que pagar una, una membresía de $600. Y yo decía, wow, el hombre sabe, y les estoy hablando de una persona, o sea, de muchas. Y yo digo, ¿cómo puede seguir una persona que se ha endiosado? Y estoy hablando en términos generales, y este congreso busca el despertar de la conciencia colectiva. Y entonces, ¿a dónde llegamos cuando se tiene una serie de conocimientos para que no nos endiosemos y para que entendamos que eso, y este sí es el fin último del congreso, acercar, quitar esa brecha que hay entre esas medicinas alternativas que se han convertido en elite porque están de moda y porque unos pocos tienen el acceso a ese conocimiento, y entonces pues los de abajo nos quedamos sin información porque tampoco hay el dinero para pagar esas altas sumas. ¿Qué nos queda entre el tintero, Rodolfo? Mira, es que esto que tú estás diciendo me llevó a pensar varias cosas. ¿Qué hace que yo me convierta o que quiera convertirme en un gurú, en un ser intocable que camina por las nubes y que tienes que pagarme todo lo que tienes para que yo te dé un minuto de mi tiempo? Lo que hay detrás de eso, hay que tener en cuenta una cosa: todos los que entramos en este camino, lo sepamos o no, lo admitamos o no, entramos porque buscamos nuestra propia sanación. Yo empiezo a aprender y a crecer porque necesito armarme a mí mismo, porque la vida me dio justo lo que yo necesitaba para desmoronarme, o para nunca haberme armado, y hacerlo por mi propia capacidad, por mi propio aprendizaje. Es un proceso de evolución. Es un proceso de sanación personal. Yo no soy un ser iluminado, por eso estoy en esto. Es lo contrario a lo que se piensa. No estoy en esto porque estoy iluminado, estoy en esto porque no lo estoy. Y busco mi conexión con esa esencia que yo soy, con ese sol interno del cual hablábamos hace un rato, ¿verdad? Busco reconectar con mi esencia divina. Ese es el punto. Y entonces ahí nos miramos frente a frente y somos iguales. Entonces, claro, si yo en el camino voy aprendiendo, oye, mira, aquí hay un cierto conocimiento que te puede ayudar. Oye, aquí hay otro. En fin, y avancemos, po. Ahora, cuando yo me dedico profesionalmente a esto, creo que también es legítimo que yo cobre por mi trabajo. Pero no significa que voy a dejar a alguien fuera. Mi política es que yo nunca dejo a alguien fuera por dinero. Por último, hacemos trueque, ¿verdad? Pero la gente siempre puede venir y atenderse conmigo. Siempre hay algo que podemos dar para recibir en un intercambio energético, para valorar lo que recibo, para darle valor real a eso que me están entregando, ¿verdad? Necesariamente siempre tenemos que pagar por todo, necesariamente, porque como tú lo has dicho, es un intercambio energético, y como todo en el planeta tiene ese punto de equilibrio, esa dualidad, Claro. pues en la medida en que yo doy, me descompenso, entonces necesariamente el flujo de la vida implica dar y recibir, y tienes toda la razón. Rodolfo, mil gracias, delicioso hablar contigo, Dios te bendiga. Te agradezco muchísimo, realmente de todo corazón. Ha sido una linda experiencia conversar contigo y una profunda gratitud de que me hayas invitado a participar en este congreso maravilloso. Te lo agradezco de todo corazón. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.